solamente nos acercamos a ti. Rendidos a tus pies, cautivos de tu amor. Sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Hoy, jueves 1 de febrero, el devocional lleva por título El humilde príncipe de paz, estando en Marcos capítulo 11, versículos 1 al 10. Así dice la palabra de Dios. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien nos dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David, que viene. Hosana en las alturas. El humilde príncipe de paz. Hemos llegado a otro pasaje de los más conocidos en los evangelios, el cual es la entrada triunfal, es mejor conocido como la entrada triunfal. Y al día de hoy vamos a estar analizando 2 elementos que apreciamos en este pasaje, siendo el primero: el Señor lo necesita. El versículo 1 nos dice que se acercaba a Jerusalén. Recordemos que viene de Jericó, hace una escala en Betania, y dice que cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Recordemos que en este trayecto el Señor viene y las multitudes lo siguen. Las personas estaban deseando estar cerca del Señor, y también se extendía la noticia de que el Señor Jesús iba para Jerusalén. Entonces tenemos estas 2 multitudes, tanto de Jerusalén como los que venían con él en el camino. De manera que para este tiempo, para esta situación, en este pasaje, se va acercando la hora del sacrificio que el Mesías tenía que hacer. Ya se estaba acercando, ya estaba pronto el cumplimiento de las profecías. Y esa es una de las últimas apariciones, de las grandes apariciones ante las multitudes, antes de lo que fue la crucifixión y el transitar hacia el Gólgota. Entonces, vemos que aquí les da una indicación, el Señor les da a 2 de sus discípulos, no nos dicen quiénes fueron, y les dijo que fueran a la aldea que estaba enfrente de ellos, posiblemente a Betfagé, y luego que entraran en ella, que encontrarían un pollino atado en la cual ningún hombre había montado, y les dijo que lo desataran y que lo llevaran para allá. ¿Por qué un énfasis aquí en el que un pollino en el cual ningún hombre lo ha montado? Bueno, un pollino es un burro joven, y el hecho de que se ocupasen animales, ya sea toros, ya sea pollinos, ya sea mulas, que no hayan sido montados, que estén jóvenes, fuertes todavía, esto con el fin de que se le diese un uso específicamente para algo del templo, un uso santo, un uso completamente especial, e incluso era destinado para los reyes. En primer libro de Reyes 1:38, cuando es la coronación del rey Salomón, dice que para ese momento el sacerdote estaba presente, y a Salomón, quien iba a ser ungido, lo montaron en una mula. En este caso fue la mula que ocupó igual el rey David. Pero estos animales, antes de que fuesen montados, eran ocupados específicamente para usos santos, usos destinados. Entonces es por eso, al momento de ser sagrados estos animales, pues
era requerido para una actividad, y en este caso, la entrada triunfal del Señor. Y el versículo 3 dice, si alguien nos dijere, le sigue dando recomendaciones, ¿por qué hacéis esto? El Señor conocía que posiblemente iba a haber oposición al momento de que ellos estuvieran desatando al pollino, porque pues llegan, desatan la propiedad de otra persona y dice, hey, ¿qué estás haciendo? Es algo normal, conociendo la reacción de las personas. Entonces el Señor les dice, que respondan, el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Aquí hay una pregunta bastante interesante. ¿El Señor necesita algo? ¿El Señor nos necesita a nosotros? El Señor necesita, inclusive, el Señor necesita que se esté haciendo estos videos, este canal de devocionales. El Señor es misericordioso, el Señor es soberano. Él incluso de las rocas puede hacer que éstas le alaben. Pero nos da la bendición de poder predicar de su nombre, nos da la bendición de poder compartir la palabra, de poder glorificarlo en una congregación local, y de esta manera nos muestra también la humildad completa de Jesús. Recordemos que lo que nos dice en Filipenses 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose hombre y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, que se humilló a sí mismo, siendo Dios, descendió a nuestra condición de hombre sin experimentar el pecado. ¿Para qué? Para abrirnos ese camino ante Dios, para que pudiera entender, no es el Señor conoce todo, para que pudiera ser nuestro perfecto intermediario entre Dios y los hombres. De manera que es por eso que en este momento, demostrando su sumisión a la encomienda del Padre, le dice, el Señor lo necesita. Pero ¿por qué también les dice el Señor lo necesita? Tanto Lucas como Juan, los evangelios de Lucas y el evangelio de Juan, hacen referencia a Jesús ocupando la palabra Señor. Entonces posiblemente estas personas, conocían a Jesús y conocían a los discípulos. Entonces al momento de que les dijera el Señor lo necesita, e identificando que eran los discípulos de Jesús, les dieron el pollino sin ningún problema. Aquí vemos otro aspecto, la obediencia tanto de los discípulos como de los dueños del pollino. Vemos que ocurre tal como el Señor lo expresó en el versículo 5. Uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Entonces ellos los dejaron. De manera que, ¿qué podemos apreciar acá? El Señor no necesita nada, pero en su grande soberanía, en su grande misericordia, para que nosotros pudiéramos acercarnos a un intermediario que nos entiende en toda nuestra necesidad, bajó a esta tierra y en su grande soberanía nos entiende y nos da ese acceso. Es por eso que dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia, donde van a hallar gracia y oportuno socorro. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, el cual es alabanza y humildad. Versículo 6 dice, trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Aquí se cumple la profecía, una de las tantas profecías. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí se está cumpliendo una profecía. Aquí vemos la humildad del Salvador, del Rey, el cual había llegado. Dice, a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino. Entonces, aquí se estaba cumpliendo esa profecía, se está demostrando que Él es el Mesías, se está demostrando que su función está... ¿Por qué? Su función como rey se estaba mostrando aquí. En la antigüedad, las personas que eran recibidas así, un recorrido real era en una mula. Pero también los reyes que venían regresando de una victoria con botín, con presos o prisioneros,
pues ellos recorrían las calles principales en caballos, así como en ese momento lo hacía el Imperio Romano. Pero el Señor no lo hizo ni en una mula ni en un caballo, lo hizo en un pollino, demostrando que su reino, demostrando que su labor era y es completamente diferente a los reinos humanos, a lo que nosotros estamos acostumbrados e incluso ellos deseaban ver. Pero ellos en su ignorancia reconocían que Jesús es el Mesías, reconocían que Jesús es su Salvador. ¿Por qué? Porque tendían los mantos reconociendo su autoridad. Dice, por el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, haciendo como una alfombra. ¿Para qué? Para que se mostrara, se reconociera que venía alguien completamente importante. Y ellos, dice, ¿recuerdan la multitud que mencionamos al principio? Los que estaban esperando en Jerusalén y los que venían atrás. Bueno, dice, los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Esto hace alusión al Salmo 118:26 que dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Y también Salmo 148:1, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Ellos estaban reconociendo que Jesús es el Mesías, lo estaban adorando e incluso este camino es preparatorio. ¿Para qué? Para la función que el Señor Jesús iba a desempeñar, porque Él vino a desempeñar tres labores, tres funciones, como profeta, como rey y como sacerdote. Como profeta al anunciar el Evangelio, al predicar, como sacerdote al momento de estar siendo preparado, porque el versículo 11 nos dice que llega al templo. Su recorrido no terminó en un palacio, sino que terminó en el templo, demostrando que estaba siendo preparado para el sacrificio perfecto, el sacrificio sin mancha, el sacrificio que nos iba a limpiar de todo, tal como está en el libro de los Hebreos. Y como rey, al momento de coronarse por sobre todas las cosas, al momento de resucitar. En Apocalipsis 7, 9 dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podría contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Eso es lo que nos debe de llevar. El humilde príncipe de paz vino a esa tierra, y nosotros debemos de alabarle, debemos de reconocerle, debemos de saber que la salvación pertenece solamente a nuestro Dios que está sentado en el trono. Así como en ese momento Esteban, que estaba siendo apedreado, que dice, veo la gloria de Dios y a Jesús sentado al lado del Padre. Entonces, ¿qué dice? Dios que está sentado en el trono y al Cordero que fue inmolado, el sacrificio perfecto por propiciación de nuestros pecados. Muchas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy, que pueda ser una enseñanza la cual nos lleve a vivir en humildad, a practicarla, a compartirla, pero también, por sobre todo, a reconocer que el único que tiene el poder, el único que hace la obra es Cristo. Que el Señor les bendiga. Cada mente nos